¿Alguna vez has sentido que alguien cercano a ti estaba usando fuerzas espirituales oscuras para destruirte? ¿Cómo reaccionarías si descubrieras que tu propia suegra ha robado el símbolo más sagrado de vuestra boda para usarlo en rituales de brujería en vuestra contra? ¿Qué pasaría si Dios respondiera con un milagro de fuego que expusiera el mal y purificara tu hogar? Mi nombre es Sofía, y hace unos años tuve una experiencia que me enseñó, de una manera brutal y liberadora, que la guerra espiritual no es una metáfora. Es real, es peligrosa y muchas veces ocurre dentro de la propia familia. Estaba viviendo la plenitud de mi sueño en la Ciudad de México. Mi boda con Carlos, el hombre que amaba, estaba a punto de celebrarse. Nos conocimos en la iglesia, nuestro noviazgo fue puro y guiado por Dios, y estábamos ansiosos por comenzar nuestro camino como marido y mujer bajo la bendición divina. Todo parecía perfecto: el vestido elegido, la decoración planeada, el lugar reservado, la lista final de invitados. La culminación de mi preparación fue mi velo. No era solo un bonito accesorio, sino un profundo símbolo de pureza, consagración y protección espiritual. Bordé a mano versículos bíblicos en el borde del velo, oré sobre él y les pedí a las ancianas de la iglesia que también lo hicieran. Ese velo representaba todo lo que creía sobre la santidad, el compromiso y la protección de Dios. Yo, Sofía, dediqué mi vida entera a Dios. Desde pequeña, me consagré a Él. Cuidé mi corazón, esperé el momento oportuno y busqué su voluntad en cada decisión. Anhelaba su bendición en mi hogar y creía firmemente que Dios honraría mi fidelidad. Sin embargo, una sombra se cernía sobre esos días que deberían haber sido de alegría. Mi suegra, Dolores. Desde el primer día que Carlos me la presentó, sentí una hostilidad velada, una mirada fría, un rechazo que ella disimulaba mal con sonrisas forzadas y comentarios ácidos. Nunca me aceptó. Decía que no era suficientemente buena para su hijo, que era demasiado religiosa, que nuestro matrimonio no duraría. Pero lo que no sabía, y descubrí de la peor manera posible, era que la fe de Dolores era completamente distinta a la mía. Mientras yo servía a Dios con sinceridad y reverencia, ella servía a las fuerzas de la oscuridad, buscando poder mediante rituales, hechizos y prácticas ocultas que ocultaba cuidadosamente a la mayoría de la gente. Y cuando se dio cuenta de que no podía detener la boda con palabras ni manipulación, decidió usar el arma más poderosa de su arsenal, la brujería. Y el objetivo que eligió fue precisamente el símbolo más sagrado de mi preparación, mi velo de novia. Si te está gustando esta increíble historia, deja un me gusta y suscríbete al canal para que no te pierdas otros testimonios que te llegarán al corazón. Antes de que todo se derrumbara, mi vida era una melodía de expectativa y alegría. Vivíamos en la Ciudad de México, en un barrio tradicional donde las familias se conocían desde hacía generaciones y donde la vida giraba en torno a festividades religiosas, reuniones familiares y tradiciones arraigadas. Carlos era hijo único, y Dolores, viuda desde hacía muchos años, centraba toda su vida en su hijo. Era una mujer dominante y controladora que siempre tenía la última palabra en todas las decisiones familiares. Cuando Carlos anunció nuestra relación, su reacción fue inmediata y hostil. Hizo todo lo posible para separarnos. Inventó historias sobre mí, creó situaciones embarazosas e intentó convencer a Carlos de que solo me interesaba el dinero de la familia, lo cual era absurdo, ya que vivían modestamente. Pero Carlos, firme en su amor y fe, no cedió a las manipulaciones de su madre. Esto solo aumentó la ira de Dolores. En los meses previos a la boda, noté señales extrañas. Dolores empezó a frecuentar lugares sospechosos. Llegaba a casa con bolsas que escondía rápidamente. Encendía velas de colores extraños en su habitación y murmuraba cosas en voz baja, cuando creía que nadie la escuchaba. Carlos, quien vivió con ella hasta que nos casamos, intentó ignorarlo, atribuyéndolo todo a las excentricidades de una madre sobreprotectora, pero sentía algo más pesado. Cada vez que visitaba la casa de Dolores, sentía una inquietud espiritual, una opresión inexplicable. Mi cuerpo se tensaba, mi mente se llenaba de pensamientos negativos y siempre salía exhausta, como si hubiera cargado con un peso invisible. Una vez, encontré una bolsita extraña debajo del sofá donde solía sentarme. Contenía hierbas, huesecillos y un papel con mi nombre escrito al revés. Cuando le pregunté a Carlos qué era, palideció, recogió el objeto y lo tiró rápidamente, diciendo que debía ser alguna vieja superstición de su madre.
Debería haber prestado más atención. Debería haberlo tomado más en serio. Pero en mi ingenuidad, pensé que la oración y la fe bastarían para protegerme de cualquier mal. Y así fue, pero no como imaginaba. Soy Sofía, una novia de profunda fe, pero con discernimiento aún inmaduro. Mi mayor virtud era mi fe ingenua y mi genuina creencia en la bondad fundamental de las personas. Creía de verdad que todas las personas, en el fondo, eran buenas, que se podía llegar a todos con amor y paciencia. Miré a Dolores y solo vi a una suegra difícil, una mujer amargada por la viudez y la soledad, alguien que necesitaba comprensión y cariño. Oré por ella constantemente. Le llevé regalos, intenté hablar con ella y le ofrecí ayuda. Creía que, con el tiempo, me aceptaría y podríamos tener una relación sana. Persistí en mi amor, pensando que esto bastaría para derribar cualquier barrera. Pero mi mayor debilidad era precisamente mi pasividad ante la malicia. No sabía reconocer un ataque espiritual cuando lo enfrentaba. No sabía identificar las manifestaciones de brujería. No entendía las señales de que alguien estaba trabajando activamente en mi contra mediante fuerzas oscuras. Tenía miedo de confrontar a Dolores, miedo de crear conflicto, miedo de herir a Carlos, miedo de parecer paranoica o exagerada. Así que cada vez que ocurría algo extraño, me tragaba la inquietud, rezaba en silencio y seguía adelante, creyendo que todo se resolvería por sí solo. Esta incapacidad para discernir el ataque espiritual y adoptar una postura firme casi me costó mucho más de lo que imaginaba. Confundí la mansedumbre con la pasividad, el perdón con la ingenuidad, la fe con la negación de la realidad espiritual que me rodeaba. Dios, en su misericordia, me permitió pasar por una situación extrema para que mis ojos se abrieran y aprendiera que la guerra espiritual no solo requiere fe, sino también discernimiento, autoridad y acción. La pesadilla comenzó exactamente una semana antes de la boda. Estaba en casa de mis padres, donde había dejado mi velo guardado en una caja especial en mi antigua habitación. Era domingo por la tarde y había ido a recogerlo para que la costurera lo hiciera y le hiciera los últimos ajustes. Al abrir la caja, me dio un vuelco el corazón. El velo no estaba. Revolví toda la habitación. Miré debajo de la cama, dentro de los armarios, en cada cajón. Pregunté a mi madre, a mis hermanas, a todos los que tenían acceso a la casa. Nadie había visto el velo. Nadie había tocado la caja. Simplemente había desaparecido. Entré en pánico. Ese velo no solo era importante emocionalmente, representaba meses de trabajo manual, oraciones bordadas y un profundo simbolismo espiritual. No había tiempo para hacer otro. Faltaban 7 días para la boda. Pasé 2 días buscando desesperadamente, interrogando a todo el mundo, hasta que un primo lejano, que tenía vínculos con la familia de Carlos, me tomó aparte durante una visita y me dijo, en voz baja y con ojos asustados, «Sofía, necesito decirte algo. ¿Me prometes que no dirás que fui yo quien te lo dijo?» Se lo prometí y ella continuó. «Tu suegra te está practicando brujería. Va a una casa en el barrio antiguo, una mujer que realiza rituales. Vi a Dolores salir de allí varias veces. Y ayer, cuando fui a visitar tu casa, la oí hablando por teléfono con esta mujer. Estaba desesperada por detener la boda. Sofía», mencionó un velo. Se me heló la sangre. «¿Qué? ¿Qué velo?» Dijo que había conseguido el velo de la novia y que lo llevaría a un ritual para atar el matrimonio, para traerles destrucción, separación y desgracia a ti y a Carlos. Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Me enfrenté a una terrible verdad. Mi suegra me había robado el velo, o alguien me lo había robado, y estaba usando el símbolo de mi pureza, de mi consagración a Dios, para realizar rituales de magia negra contra mí. La profanación que sentí fue devastadora. No fue solo la violación de mi privacidad, ni el robo de un objeto. Fue la burla a mi fe, la perversión de lo sagrado, la conciencia de que el mal había entrado en mi vida a través de alguien que debería haber sido de mi familia. Me invadió un horror absoluto y un profundo sentimiento de profanación. En los días siguientes, mi mente estaba inquieta. Imaginé mi velo, esa delicada tela en la que había bordado con cariño las palabras «El Señor es mi pastor» y cubierto por la gracia, usado en altares de oscuridad, manipulado por manos que invocaban espíritus malignos, profanado por rituales que ni siquiera quería imaginar en detalle. Sentí náuseas, sentí ira, sentí miedo. La idea de que Dolores,
la madre del hombre que amaba, estuviera trabajando activamente con fuerzas demoníacas. Para destruir nuestro matrimonio me conmocionó por completo. No era solo una suegra difícil o controladora. Era una mujer que había hecho un pacto con la oscuridad y estaba dispuesta a usar cualquier medio, incluida la brujería, para conseguir lo que quería. Se lo conté a Carlos. Al principio, no quería creerlo. Mi madre es muchas cosas, Sofía, pero esto es una exageración. Debe ser un malentendido. Pero cuando lo presioné, cuando le mostré las pruebas que mi primo me había proporcionado, finalmente afrontó la realidad. Y su dolor también fue enorme. El dolor de descubrir que su propia madre estaba involucrada en prácticas ocultistas. Pero lo peor ni siquiera fue la traición. Lo peor fue el miedo a que el ritual funcionara. Sabía que la brujería es real, que las fuerzas espirituales oscuras existen y actúan. ¿Y si esos rituales maldecían mi matrimonio? ¿Y si, incluso sirviendo a Dios, sufría las consecuencias del mal que se invocaba contra mí? Pasé noches sin dormir, atormentada, por pensamientos opresivos, sueños perturbadores y una opresión en el pecho. Sentía como si me asfixiaran espiritualmente. Cada vez que intentaba orar, mi mente era bombardeada con imágenes terribles, dudas y acusaciones. No eres lo suficientemente fuerte. Dios no te protegerá. Tu matrimonio está maldito incluso antes de empezar. Luché por evitar que la amargura manchara mi amor por Carlos. Él no tenía la culpa de los pecados de su madre. Pero era difícil, muy difícil, mirarlo y no pensar. ¿Cómo puedo vivir en paz sabiendo que su madre me odia lo suficiente como para hacerme esto? Esa noche, en lugar de dejarme llevar por la desesperación y las lágrimas paralizantes, tomé una decisión. Me encerré en mi habitación, me arrodillé en el suelo y comencé a orar como nunca antes. No era una oración hermosa, ni teológicamente elaborada. Era un grito primitivo, desesperado y visceral. Dios, no sé qué hacer. No sé cómo luchar contra esto. No tengo poder propio, no tengo fuerza. Pero tú sí. Eres más grande que cualquier brujería, más grande que cualquier hechizo, más grande que cualquier fuerza de la oscuridad. Te pido, protege mi vida, protege mi matrimonio, protege mi hogar. No permitas que el mal prospere donde has depositado tu bendición. No clamé por justicia, no le pedí a Dios que castigara a Dolores, no imploré venganza, clamé por la protección divina. Y entonces, con una autoridad que no provenía de mí, sino del Espíritu Santo que mora en mí, declaré en voz alta: lo que ha sido consagrado a Dios no puede usarse para el mal. Mi velo fue dedicado al Señor, fue cubierto con oración, fue preparado para honrarlo. Declaro ahora, en el nombre de Jesucristo, que todo ritual realizado con ese velo es nulo, sin efecto, roto por el poder de la sangre de Jesús. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Ninguna maldición lanzada sobre mí tendrá poder, porque pertenezco a Dios, y Él es mi escudo y mi protección. Mientras oraba, sentí un cambio en la atmósfera espiritual de la habitación. El peso que me oprimía empezó a desaparecer. La sensación de asfixia dio paso a una paz sobrenatural. No era la paz de alguien sin problemas, sino la paz de quien sabe que está protegido por un poder infinitamente superior a cualquier fuerza de la oscuridad. Oré durante horas, y cuando finalmente me levanté, estaba segura de que Dios me había escuchado y que me respondería. Mi conflicto interno era devastador. Estaba librando una guerra espiritual contra la propia familia de mi futuro esposo. ¿Cómo lidio con esto? ¿Cómo puedo casarme sabiendo que mi suegra hizo pactos con la oscuridad para destruirme? ¿Cómo puedo construir una familia sana cuando existe este abismo espiritual entre nosotros? Luché con pensamientos de amargura, miedo e ira. Una parte de mí quería cancelar la boda, huir de toda la situación, protegerme del dolor. Pero otra parte, la que confiaba en Dios, sabía que huir no era la solución, que Dios tenía un propósito mayor en todo esto. Externamente, el conflicto era igualmente complejo. Enfrentar a Dolores abiertamente causaría un escándalo familiar. Carlos se debatía entre el amor por su madre y el amor por mí, entre la lealtad familiar y la defensa de la verdad. Sabía que cualquier acción drástica podría destruir relaciones y causar rupturas irreparables, pero al mismo tiempo, no podía fingir que no pasaba nada. No podía simplemente sonreír y seguir adelante, como si mi suegra no estuviera buscando activamente mi destrucción. Mediante fuerzas demoníacas. Necesitábamos una intervención, no solo humana, sino divina. Necesitábamos que Dios se manifestara con tanta claridad,
de forma tan innegable que no hubiera duda de quién era más poderoso. Y eso fue exactamente lo que pasó. El clímax llegó de una manera que nadie, y menos yo, podría haber predicho. Era miércoles por la noche, 3 días antes de la boda. Estaba en casa, todavía en intensa oración, ayuno y buscando el rostro de Dios. Carlos había ido a confrontar a su madre, acompañado de un pastor de nuestra iglesia para mediar en la conversación. Al ser confrontada, Dolores inicialmente lo negó todo. Luego, ante las pruebas y la insistencia de Carlos, estalló de furia. Él gritó que tenía todo el derecho a proteger a su hijo de una mujer manipuladora, que haría lo que fuera necesario para impedir el matrimonio y que poseía poderes que no entendíamos. Carlos y el pastor salieron de su casa conmocionados, pero firmes en su decisión de seguir adelante, con la boda y cortar contacto con Dolores hasta que ella se arrepintiera y buscara la liberación espiritual. Esa misma noche, consumida por la rabia al darse cuenta de que el control sobre su hijo se le escapaba definitivamente, Dolores decidió intensificar los rituales. Según testimonios que supimos más tarde, montó un altar en el sótano de su casa, usando mi velo, velas negras, símbolos ocultistas e invocaciones a entidades oscuras. Ella estaba en medio del ritual cuando sucedió. Un incendio inexplicable comenzó a manifestarse justo donde ella realizaba el ritual. No era un incendio común, era un incendio sobrenatural que se originó sin causa aparente, que no quemó las paredes ni los muebles circundantes, sino que consumió por completo solo los objetos relacionados con el ritual: el altar improvisado, las velas, los símbolos, los papeles con maldiciones escritas y mi velo. Dolores gritó e intentó apagar el fuego, pero el agua no le hizo caso. Aterrorizada, huyó del sótano gritando que la estaban atacando fuerzas que no podía controlar. Los vecinos llamaron a los bomberos. Cuando llegaron, el fuego ya se había extinguido. El sótano estaba intacto, excepto la zona exacta donde se había instalado el altar. Todo allí había quedado reducido a cenizas, pero nada más fue tocado. No hubo paredes quemadas, no hubo daños estructurales, solo la destrucción total de los objetos de brujería. Dios había respondido mi oración con un fuego de juicio y purificación que expuso, innegablemente, la maldad. Cuando Carlos me contó lo sucedido, caí de rodillas y lloré, no de miedo, sino de gratitud y reverencia. Dios se había manifestado, no de forma sutil, ni de una forma que pudiera explicarse como casualidad. Había intervenido con poder sobrenatural, destruyendo físicamente los instrumentos del mal, protegiendo mi vida y mi matrimonio de tal manera que todos pudieran ver que Él tenía el control. La boda se celebró el sábado siguiente, como estaba previsto. Llevé un velo nuevo, sencillo, pero igualmente sagrado. La ceremonia se caracterizó por una atmósfera de paz, protección y bendición divina que todos los presentes pudieron sentir. Dolores no estaba presente. Estaba demasiado aterrorizada, brutalmente confrontada con una realidad que intentaba negar, que existe un Dios vivo, real y poderoso, que no permite que el mal prospere sobre quienes le sirven. En los meses siguientes, ocurrió algo extraordinario. Dolores, completamente destrozada por el miedo y la convicción de pecado, buscó ayuda, confesó su participación en la brujería, nos pidió perdón a Carlos y a mí, y comenzó un proceso de liberación espiritual a través de la iglesia. Fue un camino largo y doloroso para ella. Hubo momentos de resistencia, recaídas y una lucha intensa, pero Dios, en su infinita misericordia, no la destruyó, la confrontó para salvarla. Hoy, años después, Dolores es una mujer transformada, sirve a Dios con sinceridad, da testimonio de los peligros del ocultismo y del poder liberador de Jesucristo. Nuestra relación aún presenta dificultades, pero se está restaurando poco a poco, por la gracia de Dios. Mi vida se ha convertido en un testimonio viviente de que Dios no permite que el mal prospere sobre quienes verdaderamente le sirven. El intento de destruirme fue utilizado por Dios para purificar mi hogar, salvar el alma de mi suegra y manifestar poderosamente su gloria. ¿Te conmovió esta historia? ¿Has pasado por algo similar o conoces a alguien que haya experimentado una transformación similar? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si aún no le has dado me gusta al video, dale me gusta y suscríbete al canal para ver más testimonios que te cambiaron la vida. Mi historia es un testimonio del hecho de que Dios es real y que su poder es infinitamente mayor que cualquier brujería, hechicería
o ritual oscuro. Donde el enemigo trama el mal, Dios responde con su justicia y su fuego purificador. No un fuego que simplemente destruye, sino un fuego que purifica, expone y libera. Aprendí que la guerra espiritual no es broma, no es una metáfora, no es solo un concepto teológico abstracto. Es real. Hay fuerzas de la oscuridad que actúan contra los hijos de Dios. Hay personas que hacen pactos con estas fuerzas y las usan para intentar destruir vidas. Pero también aprendí que ninguna brujería, ningún hechizo, ningún ritual oscuro puede prosperar contra quienes están bajo la protección de Dios. Lo que se le consagra no puede usarse para el mal, e incluso cuando el enemigo lo intenta, Dios revierte la situación para su gloria y para nuestra protección. Aprendí que la fe no es ingenuidad. La verdadera fe requiere discernimiento espiritual, autoridad en Cristo y una postura firme contra las obras de las tinieblas. No podemos permanecer pasivos ante el mal, pensando que, si lo ignoro, desaparecerá. Necesitamos confrontarlo, declararlo y resistirlo, siempre con el poder de Dios, nunca con el nuestro. Si hoy estás enfrentando ataques espirituales, si te sientes oprimido, si has descubierto que alguien está practicando brujería o rituales en tu contra, debes saber esto. No estás solo y no estás indefenso. El nombre de Jesucristo tiene poder absoluto sobre todas las fuerzas de la oscuridad. La sangre de Jesús rompe toda maldición. La palabra de Dios es una espada afilada que destruye toda fortaleza del enemigo. Pero necesitas tomar una postura. Necesitas declarar tu autoridad en Cristo. Necesitas consagrar intencional y firmemente tu vida, tu hogar y tu familia a Dios. Necesitas orar no solo con mansedumbre, sino con autoridad espiritual. Y cuando hagas eso, cuando clames al Dios vivo y verdadero, Él te responderá. Quizás no con fuego literal como en mi caso, pero de una manera que será innegable para ti y para todos los que te rodean. Dios tiene el control, Dios es poderoso y Dios protege a los suyos. Hoy, mi matrimonio es fuerte, mi hogar está cubierto por la presencia de Dios y mi suegra, quien antes era un instrumento de las tinieblas, ahora es sierva de Cristo. Todo porque Dios es fiel, Dios es poderoso, y Dios no deja a sus hijos indefensos ante el mal. Donde el enemigo intenta sembrar muerte, Dios siembra vida. Donde el enemigo intenta maldecir, Dios establece bendiciones. Y donde el enemigo intenta destruir, Dios reconstruye y glorifica su nombre. La batalla no es nuestra, la batalla es del Señor, y Él ya ganó.